Hola estudiantes de séptimo básico, mi nombre es Gonzalo, profesor Gonzalo para ustedes, y en esta ocasión vamos a estudiar lo que corresponde a la unidad 1, cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las primeras civilizaciones. En este caso puntual vamos a abordar el objetivo de aprendizaje 1, que consiste en explicar el proceso de hominización reconociendo las principales etapas de evolución de la especie humana, la influencia de los factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías de poblamiento americano. Para entender todo esto, primero hay que ir al origen del hombre. El hombre, existen teorías que proponen que el hombre es el resultado de una cadena evolutiva de millones de años. En este caso particular, nosotros seríamos descendientes de primates y durante toda esta cadena evolutiva hemos evolucionado hasta lo que somos actualmente. La propuesta o la teoría de la evolución propone que hace 5 o 6 millones de años existía un primate, digamos que era el primate común, y de ahí se derivan, digamos, ciertos, digamos, homínidos que serían nuestros ancestros evolutivos. En este caso nosotros hablaremos de homínidos ya que no son la especie humana que conocemos actualmente, sino que son nuestros antepasados. Hace 4 millones de años atrás en el tiempo, apareció una especie bastante interesante que es el Australopithecus. Este Australopithecus tenía como característica principal y que lo diferenciaba totalmente de sus parientes lejanos, digamos, del pasado, los cuales eran monos finalmente, que este espécimen, a diferencia de sus antepasados, era bípedo. ¿Qué significa ser bípedo? Caminar en dos pies. El hecho de caminar en dos pies viene a marcar una diferenciación con todas las especies existentes en el periodo temporal de la prehistoria. ¿Por qué facilita esto tanto la vida, el hecho de ser bípedo para el ser humano? Eso tiene dos elementos fundamentales. El primero de esto es que en la movilización de la especie va a ser más rápida al ser bípeda. Y lo más importante aún es el hecho de que al ser bípedo se liberan las manos. Al liberarse las manos, este homínido va a poder utilizarlas para otras cosas. Y con eso va a desarrollar su cerebro. Aquí no estoy diciendo que fue de un día para otro. Hay que entender que todos estos procesos evolutivos son de millones de años. Pero el hecho de que este Homo sapiens, este Australopithecus, haya liberado sus manos, va a causar grandes consecuencias en la cadena evolutiva. El hecho de tener las manos libres le va a permitir crear herramientas, facilitar su existencia en ese momento, entendiendo que era una presa más en la cadena alimenticia. Ya, del Australopithecus, que era un espécimen más bien pequeño en la cadena de la línea de la evolución, vamos a pasar al Homo habilis. Y como dice su nombre, habilis, de habilidad, el hecho de que haya liberado sus manos por ser bípedo se va a destacar desde esta etapa en adelante. El Homo habilis se origina desde los 2 millones y medio de años atrás. Y el hecho de que libere sus manos va a traer como consecuencia física que empiece a desarrollar el cerebro. En comparación a su antecesor, el Australopithecus, él va a tener un 30% más de cerebro, de masa craneana, porque el hecho de utilizar las manos para otras cosas va a generar que empiece a desarrollar el cerebro por sobre otras habilidades. Algo muy interesante en la cadena de la evolución, no tan solo del homínido, sino que de las especies naturales en general. Los elementos que evolucionan son los que más necesitan para sobrevivir. Tenemos animales que desarrollan garras, que desarrollan el pelaje para el frío. En este caso, el ser humano y sus antecesores van a empezar a desarrollar el cerebro. ¿Por qué? Porque es lo que ellos necesitan para enfrentar y sobrevivir a sus condiciones, las cuales son muy distintas a las condiciones actuales. Estamos hablando de un frío sin precedente, vivían en cavernas, empezaron recién a desarrollar el fuego. Es una condición muy distinta a lo que nosotros podríamos imaginar.
Luego de esto, de pasar del Australopithecus al Homo habilis, vamos a pasar al Homo erectus. Como dice su nombre, tiene que ver derechamente con su posición, más erguida. Y aparece desde el 1,5 millones de años, en adelante. Va a mejorar su marcha bípeda, va a ser más rápido y va a seguir incrementando su masa craneana. O sea, él viene a ser una actualización del espécimen anterior. El Homo habilis, si bien ya caminaba en 2 pies, ya desarrollaba una mayor capacidad craneana, el Homo erectus viene a mejorar esos 2 elementos. Ya camina más erguido aún, tiene más desarrollo craneal y con él un mayor desarrollo intelectual, entendiendo los contextos de la época. Para ellos utilizar el pulgar viene a ser un significado gigante. Si ustedes quieren, hagan el ejercicio, porque es sumamente importante conocer lo importante que es el pulgar para nosotros. Es, el dedo de agarre. Sin él, intentan escribir sin el pulgar. Se va a dificultar mucho. Y el hecho de que que el homínido haya sido bípedo, haya descubierto el uso del pulgar, va a generar una gran diferenciación con el resto de especies. Somos de las especies de las muy pocas pueden generar sus herramientas. Y la principal en este caso sería el homínido. Luego pasaríamos a la etapa del neandertal. El neandertal aparece hace 400.000 años atrás. Ya aquí pegamos un salto de 1,5 millones de años atrás a 400.000 años atrás. Pero la diferencia del neandertal con todos sus antecesores es que este se comunica. Una comunicación no como la de ahora con un lenguaje formal, pero sí una comunicación explícita. Ya sea con dibujos, estas pinturas rupestres, ya sea con sonidos, pero existe evidencia de que el neandertal ya se comunica. Y eso trae muchos elementos consigo. Que vive en sociedad, que se agrupa para sobrevivir, que existe una especie de organización social. Y por lo mismo esto es sumamente interesante porque el neandertal nuevamente pega otro salto evolutivo. Pasamos de un Australopithecus que ya caminaba derecho, un Homo habilis que utiliza sus manos, un Homo erectus que mejora a sus antecesores en cuanto a postura y al uso de sus manos, y el neandertal trae consigo el lenguaje. Un lenguaje verbal y no tan verbal. Luego de eso, hace 250.000 años atrás, aparece el Homo sapiens. El Homo sapiens viene a ser un pariente bastante cercano de lo que somos nosotros hoy en día. Que este cráneo la evolución del cráneo ya es evidentemente notoria. Los cráneos anteriores de las especies neandertal, erectus, habilis y australopithecus tiende a ser achatado aquí arriba, porque el cerebro, si bien estaba creciendo, todavía no crecía hacia arriba. Y el Homo sapiens va a tener la cabeza redonda como nosotros la tenemos al día de hoy, y eso trae consigo la mejora de sus versiones anteriores. Finalmente, hace 100.000 años atrás, aparece el hombre moderno, el sapiens sapiens, que sería lo más parecido a nosotros en la actualidad. Ya no tiene tanto pelaje, en donde es más alto que sus antecesores, tiene un desarrollo de herramientas y de lenguaje superior. Esto es básicamente lo de la cadena evolutiva. De todos modos, ya les presenté de todos modos aquí un cuadro con la cadena evolutiva, pero eso sería básicamente. Otro elemento importante que vamos a abordar tiene que ver con la teoría, del esparcimiento de la especie humana por el mundo. Hay que entender que el hombre se originó, esto según teorías, según descubrimientos arqueológicos, en África. En África van a encontrar los primeros vestigios de homínidos y desde ahí se va a esparcir para el mundo. Pero hay una pregunta muy sensata que hacer. ¿Cómo llegó a América? De África se puede llegar caminando a Europa, se puede llegar a Asia, pero ¿cómo aparece el hombre en América si el continente está separado por un océano de diferencia? Y aquí aparecen 3 teorías sumamente interesantes. La primera teoría es la teoría de la ruta de Bering, también les voy a poner el mapita por acá, en donde propone
que si ustedes ven lo que es América del Norte y Asia, hay un pequeño tramo que separa ambos continentes. Un tramo que es el estrecho de Bering, que es un estrecho de mar, digamos, por donde no se podría pasar en teoría. Pero ¿qué propone la teoría de la ruta de Bering? Propone que hubo una época de glaciación. Esto se congela y esa fue la posibilidad de que los homínidos pasaran al continente americano y desde ahí se esparcieran por todo lo que conocemos como América. La segunda teoría es la teoría de la ruta transpacífica. Esta teoría propone que desde Asia, si ustedes ven el mapa de, digamos, el continente asiático y bajan, hay una serie de islas, digamos, hasta llegar a Australia. Y de Australia hacia el continente americano también hay islas, pero son muy diminutas. Esto propone que el hombre, ya desarrollando botes para navegar, estamos hablando de botes arcaicos, no nada imaginable al día de hoy, estos van a empezar a navegar entre islas, entre los tramos más cortos, hasta llegar a lo que sería América del Sur. Es una teoría, digamos, que es menos respaldada que la primera, pero también, como lo indica la palabra, son teorías. Y la tercera es la teoría de la ruta Oceanía-Antártica. Esta teoría toma ambos elementos. Primero propone que el hombre sale de África, va a llegar finalmente a Australia y de Australia va a pasar a la Antártica, navegando. Pero también toma el elemento que mencionaba la teoría de la ruta de Bering, que es que hubo una época de glaciación. Como se congeló el mar, pudieron llegar fácilmente a la Antártica y de ahí caminar hasta América. Aquí hay que entender que no es un proceso que un día los homínidos se plantearon, ya tenemos que caminar, vamos a descubrir un continente nuevo, sino que simplemente se van moviendo, siguiendo, en este caso puede ser siguiendo las especies que cazaban o simplemente por buscar un mejor lugar, pero son procesos de miles de años en donde van a ir caminando, generando asentamientos, después volviendo a caminar, en donde hay que entender que esta especie también es nómada. Y eso sería la tercera teoría que propone, que sería la Oceanía Antártica, pasando desde Australia a la Antártica y de la Antártica finalmente a América del Sur. Y eso propondría que los homínidos más antiguos estarían en Sudamérica. Bueno, en fin, como se habrán dado, intenté hacer lo más acotado posible con esto, abordando lo que nos indica nuestro objetivo de aprendizaje. Espero que les haya quedado súper claro y cualquier duda, consulta, estoy disponible para ustedes. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.